Horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 horas al día con 25 grados en la capital. Comenzamos con la información del momento desde la región del Maule, en donde un estudiante de 15 años fue detenido tras intentar ingresar con una pistola a un colegio. Esto en la ciudad de Curicó. Claudio Aguilar nos informa desde el lugar. Claudio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, a eso de las 9:30 de la mañana, el cuerpo de profesores de este establecimiento, la Escuela Japón del sector surponiente, la comuna de Curicó, se percata de la presencia de este joven, este estudiante del primer año medio del establecimiento, quien portaba entre sus vestimentas un arma de fuego, una pistola específicamente, y una pistola que estaba cargada. Una situación bastante complicada. Sin embargo, lo que se pudo establecer es que el menor fue retenido por los profesionales del establecimiento a unos 6-7 metros del acceso principal al recinto. Fue ahí, en ese momento en el cual se le empieza a realizar una contención, se pide también apoyo a carabineros y también con personal de la CIP de carabineros que llegó a este lugar. Fue en esa circunstancia en el que también se toma contacto con los padres de este menor, de este joven de 15 años, con quienes realizan una intervención que logra que este joven entregase el arma para posteriormente ser contenido por el personal de carabineros, quienes posteriormente lo detuvieron producto del porte ilegal de arma de fuego. Una situación compleja que se vio en el exterior del establecimiento. Desde esa hora más o menos se han desarrollado numerosas diligencias en torno a qué es lo que va a pasar, diligencias con el arma fue incautada, fue trasladada a la unidad policial, el menor también junto con sus padres, con el objeto de desarrollar este procedimiento, atendiendo todo lo acontecido en los últimos días, producto de la violencia al interior de los establecimientos. Lo que también ha ocurrido en este lugar es que al interior del recinto se encuentran reunidos de la Dirección de Educación Municipal junto con el director del establecimiento y las personas, el personal del mismo recinto que participaron en esta contención. Los invito a revisar las primeras declaraciones en torno a este grave hecho. Un menor se encontraba al interior de un establecimiento educacional con un arma de fuego. Carabineros, gracias a un rápido actuar, llega al lugar, en primera instancia personal de civil, quienes en conjunto con la madre que ya se encontraba en el lugar, contienen a este menor, se hace la entrega de este armamento, procediendo a la detención. Si escuchamos tu relato, Claudio, y también conversábamos más temprano, tú conversabas con un funcionario justamente del colegio, a través de la pantalla en las 24 horas, y este joven, este niño de 15 años, es abordado, contenido por dos funcionarios del colegio. Tú lo decías, a menos de 10 metros de la entrada del colegio. ¿Pero en qué circunstancia ocurre esto? Esto no ocurre al interior del colegio, hay que ser súper claro, sino que en las afueras del colegio. Pero ¿cómo se dan cuenta estos funcionarios, estas funcionarias, de que este joven, de que este niño venía con un arma? Venía vociferando, venía de alguna manera violenta, tenía antecedentes previos. ¿Cómo dan cuenta ellas, sí, que este joven venía con un arma? O simplemente la venía portando, la venía trayendo en un cinto, era visible, para entender un poco cómo ellas logran captar y logran, obviamente, entrar en esta maniobra, entre comillas, con este joven y permite que esto no termine en tragedia. Bueno, son principalmente trascendidos lo que ha ocurrido. La persona con quien conversamos durante la mañana no tenía esa información, pero hemos podido recabar algunos antecedentes. Esto ocurre acá, mira, si Luis me acompaña, esto ocurre acá, a unos 6 metros, donde está este portón de acceso al establecimiento. Es aquí donde una entrada lateral del colegio, de alguna forma. Visto, se le... Exacto, está como tratando se trasladaba hacia el acceso principal del colegio. Y es aquí más o menos aproximadamente cuando se le contiene, porque fueron alertadas estas profesionales sobre la presencia de este joven
con el arma. Ahora, al parecer fueron otros estudiantes quienes lo apreciaron y dieron cuenta de ello. Fue entonces cuando se empieza a hacer esta contención muy suavemente para evitar alguna reacción violenta. Sin embargo, en ningún momento este menor tomó el arma, solamente la estaba aportando, no amenazó a nadie con ella. Con respecto a la utilización de esta arma o amenazándose a otra persona. Y eso es lo que también ha generado la preocupación de la comunidad escolar, como nos contaban cuando venían a retirar a sus alumnos, a sus niños en este establecimiento. Pasemos a revisar qué es lo que nos dijeron. Estaba Carabineros, la mamá, los niños lo tenían afuera del establecimiento sentado, con los psicólogos también lo tenían retenido ahí, ambos padre, madre yo creo, y Carabineros. Que pasa una situación así y esto nunca se, por lo menos yo de que soy apoderada nunca se había visto. El estudiante nunca en ningún momento entró al establecimiento educacional para el resguardo de la comunidad, de los apoderados, del profesorado, de los asistentes. Todo esto ocurrió, como ustedes pueden ver ahí afuera del establecimiento, un par de metros más allá. Sí, me quedo justamente ser el funcionario que conversábamos más temprano, Cristian Pardo, funcionario de este colegio. Claudio, importante lo que él recalcaba, que el colegio siguió funcionando con toda normalidad, esto ocurrió en las afueras. Y un último punto, Claudio, ¿existe información respecto a si es que este joven, este niño, tenía antecedentes previos, había problemas conductuales dentro del colegio? ¿Existe de alguna manera algún cronograma respecto a su conducta en los últimos años en el colegio? Uno inevitablemente lo compara con lo sucedido, vamos a ir más adelante, con esta tragedia ocurrida en Calama, con este joven de 18 años que mató brutalmente a la inspectora, mantiene a 2 personas en riesgo vital allá en la región de Antofagasta, pero ahí habían muchos antecedentes previos de todo tipo, así lo han dado cuenta las crónicas periodísticas, pero en este caso puntual, en este joven de 15 años, allá en Curicó, región del Maule, existían antecedentes previos que dieran cuenta de que podía llegar al final desencadenar en esto. Menos mal que no terminó en tragedia, pero que llegó al colegio con un arma. Bueno, conversamos también en la mañana y nos señalaban que están revisando toda la información con respecto a este estudiante, pero no habrían antecedentes preliminares que pudiesen señalar que esto pudo haber ocurrido, y menos de la forma en lo que se hace, porque este joven llega tranquilamente con esta arma y es, como lo señalaba, es observado por otros estudiantes quienes dan aviso. Es por ello que las profesionales de este recinto salen a interceptarlo para poder conversar con él, saber qué situación se encontraba, cuál era el motivo por el cual mantenía esta arma. En ningún momento, reiteramos, en ningún momento este joven tomó el arma o amenazó a alguien o la mostró para intimidar a alguien, sino que reconoce tenerla, y es ahí donde también se pide el apoyo a Carabineros. Llegó Carabineros uniformados, también personal de civil de la CIP de la tercera comisaría de Curicó, quienes trabajaron en este diálogo hasta que el joven le entrega el arma a su madre, y es ella quien la entrega posteriormente a la policía uniformada. Antecedentes sobre ellos no habrían hasta el momento, sin embargo se está investigando todo este hecho. Seguimos muy atentos, Claudia Aguilar, con las nuevas informaciones que puedan surgir en torno a este caso ya en la región del Maule, en Curicó, y obviamente que retomamos el contacto en caso que la noticia así lo amerite. Muy buenas tardes. Y mencionábamos justamente lo sucedido en el norte del país, en la región de Antofagasta, esta tragedia ocurrida el viernes pasado. Por homicidio calificado, consumado y homicidios frustrados de al menos otras 3 personas será formalizado Hernán Meneses Leal, el estudiante de 18 años que apuñaló y dio muerte a la inspectora María Victoria Reyes en un colegio, esto en Calama. Los funerales de la víctima serán esta tarde, mientras 2 heridos se mantienen graves e internados. Estamos con todo nuestro despliegue allá en el norte del país, pero comenzamos contigo, Ivania Echeverría, allá desde Antofagasta. Ivania, desde Calama, perdón.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante esta tarde se espera que finalmente los restos de María Victoria sean cremados. Pero esto es consecuencia de lo que ya conocemos, este brutal ataque que ocurre al interior del Instituto Obispo Silva Lesaeta. Imágenes además que estamos viendo y que corresponden precisamente al momento exacto cuando otros estudiantes derriban al agresor y por supuesto lo reducen a golpes, logran quitarle las armas que tenían y por supuesto retenerlo hasta la llegada de carabineros. Durante esta mañana el féretro de María Victoria salió desde la capilla del mismo instituto donde durante todo el fin de semana fue velada. Esto ocurre a eso de las 8:30 aproximadamente, luego de una pequeña misa en la que participaron básicamente su familia y sus más cercanos. De todas formas fue una caravana bastante extensa y que recorrió varias calles de la ciudad de Calama. Incluso el féretro se detuvo algunos minutos en la casa donde vivía María Victoria. Sus vecinos también salieron a despedirla. Muchos estaban bastante emocionados y acongojados por toda esta situación. El féretro posteriormente se dirige hasta la salida de Calama y es que por decisión de la familia los restos de María Victoria van a ser cremados durante esta tarde. Esto en la localidad de La Guayca, muy cercano a La Tirana. Una situación, por supuesto, que como ya sabemos se ha causado profundo dolor y mucha preocupación también entre los calameños, entre prácticamente todo el país, y es que un caso así la verdad es que nunca habíamos visto en Chile. De ahí también entonces que comience toda esta discusión, por ejemplo, de nuevamente instalar las medidas de seguridad, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Y yo te quiero mencionar algo bastante importante y es que a solo minutos, en unos minutos más debería llegar hasta este punto un pórtico, precisamente detector de metales, un pórtico donado para el mismo establecimiento. Esto mientras por supuesto continúa toda la investigación que se está llevando a cabo. Recordemos que, como tú lo decías, la Fiscalía va a formalizar por homicidio consumado y por 4 homicidios frustrados, además de la tenencia ilegal de armas. Se espera que esta formalización se realice durante la jornada de mañana. El imputado está en la cárcel de Antofagasta, por lo tanto probablemente sea vía telemática. La verdad es que todos esos antecedentes son precisamente los que estamos recabando nosotros también para, en definitiva, saber qué es lo que va a ocurrir. Nosotros estuvimos conversando con algunos estudiantes del establecimiento que fueron testigos y que nos relatan también cómo fue esa terrible escena que vivieron el viernes pasado. Escuchemos. Bueno, nosotros estábamos en clases normales, acabamos de entrar del recreo y escuchamos unos gritos muy desgarradores. Y luego entra la señorita Aide gritando que no abriéramos la puerta, que por favor nadie saliera. Y ahí nosotros todos quedamos en pánico y nos levantamos a ayudarla. Y todos estábamos súper impactados. El profe después nos explicó lo que había pasado con la inspectora y todos teníamos mucho miedo, no sabíamos qué hacer. Tuvimos que mirar cómo entrábamos al hospital, cómo entraba la ambulancia, entraban los policías, todo, y fue súper impactante para nosotros. Éramos muy cercanos, nosotros, el curso era muy cercano. Era una inspectora muy querida en el colegio. Era una persona en la que se podía confiar al 100%. Escuchábamos entonces el relato de los estudiantes que fueron de alguna forma testigos de este brutal ataque ocurrido el pasado viernes. Pero quiero que mostremos de inmediato imagen en vivo de Hernán Maureira, 2 vehículos que vienen llegando ya con los pórticos. Son 2 pórticos detectores de metales que fueron donados por una empresa privada que prefirió omitir su nombre, pero toda la gestión fue a cargo del gobierno regional. Son 2 pórticos entonces que comienzan a ingresar en este momento al Instituto Silva Lesaeta. ¿Cuándo se van a poder usar? Eso sí, hay que esperar, por supuesto, el reglamento que genera el Ministerio de Educación, Andrés. Sí, Ivania, justamente estamos viendo la imagen, o sea, muy oportuna lo que ustedes nos están mostrando a través de la cámara de nuestros equipos allá de la red de Antofagasta de TVN, y reinstala esta discusión que, claro, hace rato se venía conversando por otras situaciones, no de la gravedad de Calama, pero el año pasado tuvimos un caso también muy violento en San Pedro de la Paz. Claro, es la utilidad de estos detectores de metales. Para algunos, claro, puede ayudar, pero no es la solución. Aquí hay un tema quizás bastante más profundo, Ivania, respecto, por ejemplo, que en Calama, recién conversábamos con el alcalde de Calama en Canal 24 Horas, él decía, aquí no hay un experto, por ejemplo, un psiquiatra o un psicólogo que atienda a población adolescente o población infantil.
O sea, eso ya es un problema más crónico. Hay un tema de salud mental, hay un tema bastante más grave, de protocolos que se pueden seguir, que por más que pongamos detectores de metales que pueden servir, hay una situación crónica de abandono en muchas zonas, por ejemplo, en Calama, y una ciudad grande, respecto a la salud, respecto a los especialistas en zonas como esta. Efectivamente, Andrés, tal vez la instalación de pórticos es una medida tal vez un poco más inmediata, una medida de seguridad a raíz de todo esto que ha pasado y básicamente parte de esta discusión que se lleva hace años. Pero como claro, tú lo decías y como lo ha mencionado el alcalde también de Calama, lamentablemente acá no hay especialistas para tratar el tema de la salud mental y sabemos nosotros que precisamente la salud mental es algo que hoy día genera bastante preocupación y no solo acá, sino en todo el país. Un profesional, por ejemplo, que puede atender a estos niños, la verdad es que es bastante difícil poder conseguirlo. El establecimiento por ahora por ejemplo, ha entregado apoyo psicológico a los estudiantes, también como una primera medida, por supuesto. También se van a realizar jornadas de contención. Este miércoles ingresan los docentes, el jueves y miércoles van a estar precisamente con estas jornadas y se espera que el próximo lunes comiencen a entrar ya los alumnos, pero bajo lo mismo, jornadas de contención, de reflexión, de conversaciones, y es que, por supuesto, esta situación ha calado hondo en todos. Nosotros conversamos también con la hija de Aide Moya Moya, que es la otra inspectora que en este momento se encuentra grave, se encuentra internada en el hospital del Cobre. Lamentablemente ella está en riesgo vital junto a otro estudiante de 15 años que está en este momento en la ciudad de Antofagasta. Lo invito a escuchar declaraciones. Ella en este momento continúa en estado grave, pero ha presentado pequeños avances. Los doctores indican que ella está luchando por su vida, que la lograron extubar, que está respirando por ella misma. Y esos pequeños avances nos dan un poco de esperanza de la situación médica que ella tiene ahora. Esperamos en las próximas 48 horas, que son cruciales para su recuperación, poder entregar mejores antecedentes. Ingresó un paciente proveniente de Calama, ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, en donde el paciente está conectado a ventilación mecánica, está con apoyo, con drogas vasoactivas, antibióticos. Su condición es grave, con riesgo vital, y ha evolucionado estable dentro de su condición. Pequeños avances entonces en el estado de salud de la otra inspectora que también fue agredida, Aide Moya Moya, y afortunadamente estable, pero dentro de su gravedad, el estudiante de 15 años que está internado en la UCI pediátrica del Hospital Regional de Antofagasta. De todas formas, según los antecedentes, él está lamentablemente en estado crítico. La familia ha llamado también a hacer cadenas de oración, a pedir por su salud. Todo esto, por supuesto, mientras las policías y el Ministerio Público continúan adelante con las diligencias para poder formalizar mañana y para poder ya tener los antecedentes concretos, y en forma paralela a lo que veíamos, esta llegada de estos dos pórticos detectores de metales que fueron donados a este establecimiento. Iván Echevarría con el reporte desde Calama. Vamos a seguir con nuestros equipos apostados en la región de Antofagasta, pero antes vamos a revisar declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien se refirió a la lamentable situación ocurrida en esta importante ciudad de la región de Antofagasta. Escuchemos al presidente. Y seguimos preocupados y vamos a estar muy ocupados, tanto en apoyar a las familias, a los alumnos, preocupados también de la salud de un joven que, por defender a otros jóvenes y a los profesores, hoy día está en una situación muy compleja. No podemos normalizar el ataque a un profesor, a alguien que colabora en la comunidad educativa, y que vamos a tener que tomar ciertas medidas para resguardar a los otros alumnos. Y esas medidas que antes eran muy resistidas, yo creo que hoy día tienen que tener una mirada distinta. Y continuamos con nuestro despliegue en el resto del norte del país. La comunidad escolar salió a manifestarse en las calles de Calama. Piden mayor seguridad para los establecimientos educacionales tras esta tragedia. Catalina Berríos nos cuenta más. Cata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, como tú mencionabas, la jornada de hoy, una jornada de regreso a las clases, a las aulas, pero los establecimientos, por supuesto, manifestándose con jornadas pacíficas o jornadas de reflexión. Algunos salieron al frontis de los establecimientos a manifestarse, profesores, estudiantes, también apoderados, quienes se suman a exigir mayor presencia de las autoridades en seguimiento de casos como estos y, por supuesto, también a poder garantizar la seguridad al interior de las aulas. Hoy día estuvimos con algunos profesores, también con parte del gremio del Colegio de Profesores del LOA, quienes nos manifestaban que, por ejemplo, medidas como este pórtico que ya se anuncia para solo este establecimiento que está a mis espaldas, resultan para ellos medidas paliativas. Acusan de abandono, acusan de falta de profesores, de profesionales al interior de los establecimientos, que pueda de vez en cuando también poder ir conteniendo, poder hacer los seguimientos cuando estos casos se registran. Sabemos que estos de violencia han existido durante mucho tiempo al interior de las aulas, sin embargo, de esta gravedad nunca. Por ello es que hoy distintos establecimientos han hecho estas manifestaciones pacíficas en el frontis de los mismos establecimientos, de los mismos colegios, escuelas básicas. En su mayoría hablamos de establecimientos educacionales públicos, pero sabemos también que durante esta tarde es muy posible que la enseñanza media también se congregue. Ellos tenían planificado, lo habían anunciado también en distintas redes sociales, querer sumarse a esta solicitud que en primera instancia realiza tanto profesores, también inspectores que se han sumado de distintos establecimientos y que ellos saben muy bien la labor que cumplía tanto la víctima fatal, María Victoria Reyes, así como también la segunda inspectora que se mantiene internada en el Hospital del Cobre. Es por ello que ellos han querido sumarse, además de estas jornadas de reflexión que han abarcado a toda la provincia del LOA, pero ojo, también en otros puntos del país se han sumado a estas instancias. Bueno, ellos el día de hoy querían manifestarse de esta manera, de una manera pacífica. Es muy probable que durante la tarde nuevamente vuelvan a llegar hasta el frontis de este mismo establecimiento, pero escuchemos las palabras que nos entregaron hoy de parte del Colegio de Profesores del LOA. Esto tiene carácter estructural, esto no tiene que ver con un hecho aislado ni particular de un estudiante, sino que con esto nos demuestra que el sistema falló. La escuela estamos saturadas, los equipos docentes, los equipos de asistentes de la educación, la dotación en sí, son escuelas que hemos tenido que hacernos cargo de problemáticas que no nos corresponden. Mencionar además que al inicio de este año escolar fue el mismo Colegio de Profesores de la provincia del LOA quienes manifestaron la falta de profesionales de la educación contratados. Fue una sorpresa para muchos iniciar el año escolar con falta de profesores, de docentes, de apoyo PIE, entre otros funcionarios que son esenciales dentro de los establecimientos, dentro de los colegios, las escuelas, en su totalidad. Así es que vamos a seguir ampliando lo que ocurra durante esta jornada, una jornada de reflexión tanto al interior de los colegios, los liceos, las escuelas, y que se va a extender durante toda la semana, tratando de contener también principalmente a los niños jóvenes que conocieron esta lamentable noticia, y por supuesto también entregando todo el apoyo a los mismos apoderados y a los profesores, quienes están muy atentos a esta noticia que ha impactado a todo Chile. Ese complejo Andrés. momento de la comunidad calameña. Catalina de Ríos, muchas gracias por el informe y nos movemos cerquita, nos movemos hasta Antofagasta, ya que a esta hora profesores y estudiantes de distintos establecimientos realizan una manifestación pacífica por la seguridad en los colegios. Ángela Contreras está en el lugar. Ángela, vamos contigo. Buenas tardes, así es, nos encontramos en la Plaza Colón, un punto muy céntrico de la ciudad de Antofagasta, donde hoy se reunió, estaban convocados profesores y todos los asistentes de la educación a eso de las 12 del día a este sector. Recordemos que este lamentable hecho de violencia ha ocurrido recién el viernes pasado en Calama, ocurrió a eso de las 10:30 horas de la mañana. Por ende, como se supo ya a nivel nacional, en ese día ya pudieron los profesores y asistentes de la educación poder saber la situación primero
primero y durante la tarde ya sabían que estaban convocados para hoy el lunes. Todos los colegios, sobre todo de la red asistencial de la CMDS, los colegios municipales, estaban en conocimiento de esto. Hoy día tuvieron una jornada de reflexión más que de clases. Estuvieron con esa jornada hasta las 11 horas y de luego a las 12 del día estaban convocados todos, como mencioné, a este sector. Primero, hicieron una vuelta a la manzana, estaban manifestando, dando a conocer sus opiniones. También nos contaban, pudimos conversar con algunos de los profesores, nos contaban su sentir. Da un poco quizás de temor ir a las aulas a trabajar debido a lo que ha pasado con todos estos hechos de violencia. Como ustedes bien decían, estamos al lado de Calama a aproximadamente 3 horas, quizás un poco menos. Por ende, a nivel regional estaban los profesores al tanto de esta situación y también manifestándose. Tenemos declaraciones, les invito a escucharlas. No entendemos por qué hubo un recorte, siendo que lo que más se necesita son dineros para inyectar en la educación. Nosotros llevamos años pidiendo dentro de nuestra negociación colectiva la parte salud mental, convivencia, porque el clima laboral en los diferentes establecimientos no son buenos. Esperamos ser escuchados, que exista una reflexión, eso es lo que es verdad, que exista un compromiso del apoderado, del educando, de los docentes, de los asistentes de la educación para llegar a un solo fin: trabajar con dignidad y con tranquilidad. Este problema ya se dijo hace mucho rato a las autoridades. Seremi, el gobernador, a todas las personas aquí de Antofagasta, nosotros hemos ido y lo hemos visitado y le hemos dicho esta situación. Entonces, a las finales, esto que se produjo hoy día, somos muy reactivos, porque esto en cualquier momento podía pasar. Lamentablemente pasó. Bueno, ahí escuchaba las declaraciones de los asistentes, son alrededor de 1000 personas los asistentes que hoy día se reunieron por este lamentable hecho ocurrido el viernes pasado en la ciudad de Calama. A esta hora ya se está terminando, ya solamente quedan algunas personas, estaban todos convocados con trajes negros o globos negros también de luto. Decían ellos, de hecho, las asistentes de la educación y la educación en general están de luto por lo que pasó con esta inspectora en Calama. Acá también en Antofagasta, recordemos que trasladaron a uno de los alumnos agredidos, se encuentra todavía en estado crítico, grave y en riesgo vital en el Hospital Regional de Antofagasta. Sí, es la información desde la región de Antofagasta. Ángela Contreras, seguimos muy atentos con este malestar que se manifiesta en esta ciudad, también en Calama, tras esta brutal tragedia ocurrida el viernes pasado. Seguimos muy atentos. Buenas tardes. Y continuamos con información policial. Volvía de un concierto cuando fue alcanzada por una de estas denominadas balas perdidas. Así, una joven terminó herida durante un enfrentamiento entre carabineros y encapuchados, esto en la comuna de San Bernardo, en el marco del Día del Joven Combatiente. Fabián Collado con esta y el resto de las informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Se trata de esta joven, la cual durante la jornada de ayer había asistido al concierto de Soda Stereo que se presentaba en la región metropolitana. Había ido junto a dos amigos, esta víctima de 26 años, la cual se había dirigido en metro rumbo hacia su hogar. Se bajan en la estación El Pino. ¿Qué es lo que habían acordado? Se iban a la casa de uno de sus amigos para que éste tomara el auto y fuera a dejar a todos, a cada una de sus propiedades. Pues bien, caminan por la avenida Lo Blanco a pocos pasos de la estación El Pino, estación terminal de la línea 2 del metro de Santiago, y es ahí cuando existían incidentes, producto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Uno de los delincuentes que estaba disparando en contra de carabineros, claro, el objetivo, que era la policía uniformada, el disparo llegó hacia la joven que estaba caminando. Alcanza a decir ella a uno de sus amigos que se encontraba herida, que la habían disparado, que la habían baleado. Por lo mismo, le presta los primeros auxilios y afortunadamente se encuentra a pocos pasos el hospital El Pino, del mismo nombre de la estación. Por lo mismo, fue trasladada la joven hasta ese recinto asistencial. Ingresó bajo extrema gravedad, según los antecedentes preliminares proporcionados por parte de la investigación. O sea, estaba bajo riesgo vital. Y luego del correr de las horas, ya se confirmó por parte del Ministerio Público que se encuentra fuera de peligro. Por lo mismo es que el OS9 de Carabineros, conjunto con el Laboratorio de Criminalística, fueron encomendados para poder realizar toda la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente. Se encontró al menos una evidencia balística en este sector de incidentes y ya está claro que el disparo provino por uno de estos delincuentes que estaba buscando atacar
balear a un carabinero. Vamos a revisar declaraciones por parte del Ministerio Público, al igual que por parte del alcalde de San Bernardo. Un grupo de delincuentes, de manera cobarde, disparando a nuestras policías, hirió, y no a través de una bala loca, sino que a través de una bala que tenía una intención, que era probablemente asesinar a un carabinero, logró dañar a una vecina sanbernardina. Por lo tanto, mi completa solidaridad con la familia, y comentarles que nos vamos a querellar como municipio por ese hecho y por muchos otros que ocurrieron durante este fin de semana. Estos hechos se han encargado preliminarmente al OS9 Carabineros para desplegar junto a la OCAR una serie de pericias relacionadas con el trabajo del sitio del suceso, también la extracción y recuperación del impacto balístico, como para también poder determinar cuál es su fuente de origen, como también el resto de testigos del contexto. Situación que lógicamente preocupa en medio de estos incidentes que ahí en San Bernardo se originaron en la avenida Colón, como es habitual, barricadas y luego enfrentamientos y diversas escaramuzas. De todas maneras, hay otros de los puntos emblemáticos en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, como por ejemplo Villa Francia, donde habitualmente se realiza una romería en conmemoración de los hermanos Vergara Toledo, que fueron asesinados en la dictadura. Luego de todo esto, en el sector del 5 de abril con las rejas, ahí es cuando caminan en dirección hacia la comuna de Maipú, hacia ese sector, donde llegan hasta el punto exacto donde residía Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo, y es ahí donde ya se originaron, cuando terminaba esta acción, los incidentes. Primero barricadas, como es habitual, bloqueando, obstaculizando el tránsito, luego estos enfrentamientos que ustedes están viendo, piedras y también bombas molotov en contra de los uniformados. 12:30 de la noche se pudo regularizar todo el tránsito ahí en el sector de 5 de abril en la comuna de Estación Central. Vamos a revisar otro de los puntos que tiene mucha relevancia respecto a la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Pedro Aguirre Cerda es en este punto, en la avenida departamental, cerca de la avenida central, donde se gestaron incidentes cerca de las 8 de la noche, es donde comenzaron a instalar diversas barricadas que ustedes están viendo en las imágenes. Esto obviamente obstaculizó el tránsito en el sector, incluso el carro lanzaguas tuvo que controlar este incendio. Luego sujetos comenzaron a poner sillones, a poner más neumáticos para reactivar las barricadas, e incluso en distintos puntos de los alrededores, por ejemplo calle Cerrillo, avenida Central, Club Hípico, calle Anita, fue parte de estos incidentes donde pusieron una camioneta al foco del incendio, la fueron empujando para dejarla en ese lugar con intención de ser quemada. De todas maneras, vehículo que estaba abandonado incluso tenía que ser retirado por parte de la municipalidad, y de igual manera delincuentes que querían generar diversos problemas ahí en la zona. Otro de los sectores también que se generaron complejidades es en la Villa Portales, Estación Central nuevamente, una villa emblemática de todas maneras en la década de los 80, y por lo mismo ahí es donde se generan habitualmente incidentes, bombas molotov por ejemplo, que fueron lanzadas en contra de los carros disuasivos de carabineros. Hay una imagen que es la autopista central específicamente, justo en la entrada de la vía Portales, donde sujetos comenzaron a lanzar bombas molotov en contra de estos carros disuasivos, lo que lógicamente puede generar una situación compleja. ¿Por qué? Porque a través de las llamas se pueden bloquear estos carros institucionales, y así pueden dejar a las mismas personas, a los mismos funcionarios al interior. Por eso es la preocupación y todas estas barricadas y bombas molotov que fueron lanzadas en reiteradas ocasiones en contra de la policía uniformada en esa zona de la región metropolitana, que de todas maneras no dejó de ser, en comparación a años anteriores, claro, se hace un balance relativamente positivo en el sentido de que los incidentes han ido disminuyendo en cada conmemoración del Día del Joven Combatiente. El gobierno realizó un balance al respecto. Vamos a revisar esas declaraciones en voz de la ministra de Seguridad. Más de 150 detenidos, de 193 detenidos en total para ser específico, 15 de ellos son extranjeros, por lo tanto estamos viendo y organizando cómo hacer posible, en atención a la forma en que se encontraban en el país, cómo concretar estas expulsiones. Tenemos que seguir evaluando cómo enfrentar a estas personas que señalan manifestarse, pero en definitiva se organizan para la comisión de delitos. O sea, ellos iban, por ejemplo, todos vestidos de negro, con distintas armas de fuego, con molotov. Entonces, por lo mismo es que hay sujetos que
fueron casi 200 a nivel nacional, algunos de ellos de origen extranjero. Se va a ver su situación migratoria para poder ver si es que se puede concretar la expulsión, por ejemplo, de aquellos que estuvieron involucrados en estos incidentes, donde lo más grave, lo que más preocupa lógicamente es el estado de salud de esta joven. Fue un concierto, fue a ver a Soda Stereo. O sea, un momento de alegría, un momento de tranquilidad, un momento de relajo. Y cuando va regresando a su casa, luego de abordar el metro de Santiago, es ahí cuando es baleada por delincuentes. Incluso estuvo en riesgo vital. Afortunadamente ha ido prosperando su estado de salud y ahora se está a la espera por parte de los equipos médicos respecto a el resto de su evolución durante la jornada, donde permanece hospitalizada ahí en el recinto asistencial El Pino de la comuna de San Bernardo, Andrés. Sí, ojalá que siga evolucionando de la mejor manera, Fabián, y a todas luces. Mejores noticias en torno al Día del Joven Combatiente, los últimos años, sobre todo, que cada conmemoración trae por lo menos violencia. Muchas gracias, Fabián. Muy buenas tardes. Bueno, y les contamos que a través de un forado, un grupo de delincuentes entró a la Oficina de Salud Municipal, esto en la comuna de Huechuraba. Desde el recinto se llevaron computadores, también la caja fuerte, un botín evaluado en más de 10 millones de pesos. Cristóbal Vera, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, Monse, tú ya lo decías, una jornada marcada por distintos disturbios, incidentes, y la comuna de Huechuraba no fue la excepción. Justamente en medio de esta conmemoración por el Día del Joven Combatiente, es que durante horas, largas horas de la noche, es que este grupo de al menos 20 personas, una verdadera turba, logró ingresar hasta el Departamento de Salud, justamente dependiente del municipio de Huechuraba. Desde ahí sustrajeron distintos elementos. Lograron concretar un robo millonario, como lo decías tú al inicio de este despacho. Al menos 10 computadores avaluados en cerca de 8 millones de pesos, a lo que se suma una caja fuerte que permanecía al interior de este Departamento de Salud. Caja fuerte que contenía en su interior. Pues bien, dinero, vales de gas y también otros documentos, todos ellos avaluados en cerca de 10 millones de pesos. En sumativa, estamos hablando de cerca de 18 millones de pesos que fueron sustraídos desde el Departamento de Salud de la comuna de Huechuraba por parte de esta turba de cerca de 20 personas, entonces, que en medio de las manifestaciones aprovecharon esta instancia para ingresar a robar hacia este recinto dependiente de la comuna de Huechuraba. Un recinto que se encuentra entre un CESFAM, justamente ahí en el sector de la Pincoya, y también el recinto cultural de la comuna de Huechuraba, recinto que también resultó con graves daños. No solo se concretó este millonario robo, no fue solamente aquello, ya que además estos delincuentes aprovecharon la instancia y causaron distintos daños, probablemente con la intención de también ingresar hacia el Centro Cultural de Huechuraba para poder concretar otros robos. Situación que no se logró concretar, que no ocurrió, pero sí que terminó con graves daños entonces en lo que es la parte frontal, el frontis de este edificio que es el Centro Cultural de Huechuraba. Sacaron las rejas de cuajo, de hieno, las dejaron lanzadas en la calle, tiradas por ahí. También rompieron mamparas, por ejemplo, con el fin de poder ingresar también a dicho recinto. No se concretó, no hubo robo desde el interior, por lo menos, del Centro Cultural de Huechuraba. Sí, situación distinta que fue la que afectó a este Departamento de Salud, entonces, donde se logra concretar este robo millonario. Al menos 10 computadores y también una caja fuerte. Todo esto evaluado en un total cercano a los 18 millones de pesos. Durante esta mañana pudimos conversar con distintas autoridades que llegaron para realizar las primeras diligencias. La Fiscalía, también el OS9 de Carabineros, se apersonó en dicho sector para poder realizar las primeras indagatorias y también con el fin de poder dar con el paradero de esta verdadera turba de cerca de 20 delincuentes. Paradero que hasta este momento es completamente desconocido. Los invito a escuchar declaraciones por parte de la Fiscalía y también del jefe comunal de Huechuraba. Una turba de personas, alrededor de 20 o más personas que ingresan haciendo forados al sector colindante al recinto de salud acá en Huechuraba, digamos, y ahí mediante fuerza rompen las mamparas, los vidrios, ingresan al interior, sustraen alrededor de 10 computadores, evaluados en 8 millones de pesos aproximadamente, y posteriormente también sustraen una caja fuerte donde habían documentos de bienestar, de vales de gas, etcétera, que también evalúan más los daños de la caja fuerte, etcétera, en unos 10 millones de pesos más aproximadamente. Hicieron un hoyo donde entraron, digamos, el centro cultural a la fachada, donde colinda con las oficinas de salud, donde ahí sí entraron a vandalizar y se sacaron computadores. Se vandaliza, digamos, parte del entorno del primer piso de salud.
Claro, palabras entonces por parte de las autoridades en torno a este hecho delictual que termina entonces con un robo y también con graves daños en aquel sector. ¿Dónde ocurre todo esto? Avenida Recoleta con Avenida El Bosque de Santiago, comuna de Huechuraba, donde está emplazado este recinto, ¿no? Este departamento de salud, rodeado por un CESFAM y también por el Centro Cultural de Huechuraba. ¿Qué pasa en este sector? Puntualmente, sabemos que durante años es uno de los puntos neurálgicos para lo que es la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Anoche no fue la excepción. Y claramente en ese sector hubo incidentes, hubo desórdenes, tuvo que llegar fuerza policial para poder dispersar a los manifestantes. De hecho, hubo lanzamiento de gases lacrimógenos, también tuvo que llegar un amplio despliegue, ¿no?, de las fuerzas policiales con el fin de poder disipar esta manifestación y también los desórdenes. De hecho, algo importante que destacar es que esta misma presencia de los gases lacrimógenos logró de alguna manera también proteger dicho recinto, que es el Centro Cultural, ya que en el forado que realizaron el Departamento de Salud y también la presencia de los gases como tal, no permitieron que estos delincuentes siguieran robando desde dicho sector. Claramente les generó un obstáculo en la presencia del gas lacrimógeno y eso también permitió que estos delincuentes huyeran lo más rápido posible. Sin embargo, entonces, logrando concretar este millonario robo, 10 computadores al menos, una caja fuerte, todo esto evaluado en cerca de 18 millones de pesos finalmente. Muy bien, Cristóbal, gracias por la información. Buenas tardes. Y nos movemos ahora hasta el sur del país, la región de la Araucanía. 4 pórticos detectores de metales, lo estamos viendo ahí en la imagen, se instalarán en colegios de la ciudad de Temuco. La idea es prevenir la situación de violencia al interior de los recintos educacionales. Ricardo Campos, con toda la información. Roca, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. De hecho, ya se han instalado en dos establecimientos educacionales de la ciudad de Temuco, aquí en la capital de la Araucanía. Vamos a ver de inmediato la imagen en vivo a esta hora de la tarde en la cámara de Pedro Huillipán. Estamos en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de Temuco, donde hay uno, y el segundo está en el Instituto Superior de Comercio, en el Tiburcio Saavedra, ambos emblemáticos establecimientos educacionales de la capital de la Araucanía. Y así lucen, ¿no? Así se ven, con cámaras de seguridad, son pórticos detector de metales, lo que usted ya conoce seguramente, instalados en el acceso principal de estos establecimientos. Dice el alcalde que esto ha tenido una aprobación del 85% de la comunidad educativa aproximadamente, lo que para ellos significa bastante. Además, funcionan con un protocolo de seguridad bastante aprobado, según ha indicado, con una persona, un técnico que está a un costado también para la detección de metales. Esto evidentemente ahora ha sido tema, sobre todo considerando la ley de convivencia escolar, que sabrán ustedes fue despachada por el Senado con 30 votos a favor hace poquito nada más, y va a ser promulgada prontamente. Y esta ley trae consigo una de las medidas que trae consigo es poder instalar este tipo de pórticos. Esto en algún punto el año pasado fue polémica acá en Temuco, porque además el Ministerio de Educación estaba multando al municipio por la instalación de estos pórticos y por la vulneración o posible vulneración de los derechos de los alumnos. Esto, sin embargo, ha ido de alguna manera cambiando en torno a todo lo que ha ido aconteciendo, a la situación país, sobre todo considerando lo que pasó en Calama, evidentemente, y no solo en Chile, hablemos también del ámbito internacional. Hoy, nada más, durante esta mañana, un alumno ingresó con una escopeta armada al interior de un estuche de guitarra. Entonces la situación evidentemente es región verdaderamente, ¿no? Esto evidentemente también ha concitado la atención, la reflexión, el llamado a de alguna manera barajar y analizar este tipo de instancias, este tipo de medidas que por lo menos aquí en Temuco no es nuevo. Esto ya estuvo en uno de los establecimientos durante todo el año pasado en el Instituto Superior de Comercio, con buena recepción de la comunidad educativa, como les digo, y también ahora con un mes aquí en el Instituto Superior de Especialidades Técnicas de la ciudad de Temuco. Se pretende instalar en otros 2 establecimientos. En total serían 4 en Temuco. Esto dijeron. Estamos haciendo este trabajo de forma muy metodológicamente estudiada. No azarosamente, ni tampoco por salir un minuto más en una noticia, no nos interesa eso. Nosotros pretendemos, a lo menos este año, llegar a 4. Un pórtico aproximadamente, no quiero fallar en el monto específico, pero aproximadamente hablamos por pórtico de 1,5 millones. El plan Temuco Educa Protege es un plan integral, que es mucho más que la instalación de estos pórticos que ustedes tienen a la vista acá a mi retaguardia. Es un plan en donde además, adicionalmente, nosotros tenemos recursos profesionales que trabajan, realizan una labor preventiva, intervención psicosocial con la familia escolar. Ricardo, ¿podrías mostrarnos? Porque tú estás ahí en el pórtico. Porque tengo una duda, ¿eh? Está el pórtico. Ajá. Y a los 2 lados hay un espacio. En general, cuando uno pasa por un pórtico de un aeropuerto,
no hay espacio al lado, no puedes pasar por el lado. O si pasas, no te... No, porque hay una mampara, hay una reja, etcétera. Pero acá, ¿por qué no nos cuentas un poquitito cómo funciona? Desde aquí. Porque ahí tú puedes pasar por el lado. Sí, claro, hay un espacio. Si hay un estudiante violento... Sí, claramente. Claro, pero mira, evidentemente también aquí en las comunidades educativas se está como dejando también a que las decisiones pasen también por los padres, las recomendaciones. Porque claro, pues uno dice, pues yo puedo pasar por al lado. Pero ¿sí? Evidentemente es lo que no se busca. Y además esas puertas están abiertas ahora porque nosotros le pedimos también a los funcionarios acá del instituto que pudieran abrir un poquito las puertas para nosotros finalmente, pero entiendo que una de esas puertas está cerrada en un acceso en un día normal. Entonces, de alguna manera se acorta también el espacio, ¿no? Se achica para el tránsito o flujo peatonal. Lo que finalmente se busca es que no se salga los chicos. No, pero es que de verdad yo creo que las cosas siento que tienen que estar bien hechas. Mira, por el lado y también... Entonces... Sí, pero lo que pasa es que ellos son funcionarios igual. Yo sé, pero perdón que lo cuestione, pero si vas a poner un pórtico, la verdad que si llega un alumno que tiene una pistola en la mochila, lo más probable es que ese alumno va a pasar por el lado, no va a pasar por el detector de metales. Entonces es un poco absurda la medida por lo que yo veo acá, porque no está cumpliendo la función que tiene. Si tú tienes un pórtico, que efectivamente solo puedas pasar por el pórtico. Nosotros lo vimos en la mañana funcionar y te diría que no vi, por lo menos yo, no vimos el equipo aquí, ningún alumno que se saltara al pórtico, digamos, que pasara por al lado. Me parece que la comunidad en general está participando bien de este tipo de medidas, se lo está tomando bien, hay una recepción, porque de hecho... Tú sabes, se conoce al tiro cuando la gente no le gusta, no quiere o piensa que se puede vulnerar algún derecho o puede venir algún chico que tenga algo. Se sabe el tiro, nos citan al tiro los medios, etcétera. Y eso no ha pasado. La gente ha tenido una buena recepción de la medida. Me parece que también hay una conversación en casa, lo que también es importante respecto de este tipo de medidas de seguridad. Si bien hay algunos profesionales del área de educación que no hablan de prevención, ¿no? Porque me parece que no es una medida preventiva. La génesis creemos que está quizás desde las edades más tempranas, ¿no? En la educación. Sin embargo, es una medida de seguridad que actúa en base a un contexto también, porque además aquí en Temuco se instaló porque hubo una situación parecida en el Insuco, en el Tiburcio Saavedra, un chico que llegó con un arma blanca y hubo una pelea. Entonces, en base a eso, también se tomó esta decisión. Hay que ir viendo cómo se va desarrollando, por lo menos ahora han bajado los hechos de violencia en ambos establecimientos, lo que es positivo. Significa que ha tenido un impacto, y no solo un impacto en la práctica, sino que también como una señal a quienes entran cada día al establecimiento. Sí, yo entiendo que esto es bien recibido, me parece bien dentro de la comunidad escolar, tal como dices tú, funciona bien. Si el tema es cuando va efectivamente alguien que quiere causar daño, si es que va a pasar por el pórtico o no. Esa persona que quiere causar daño, lo más probable es que busque entrar por el lado o por cualquier otra manera de saltarse eso. Y es por eso el punto que yo pongo. Obviamente que la gente que está pasando por ahí, los alumnos que pasan por ahí, están de acuerdo con que haya esta medida preventiva. Pongo el tema. Ya, gracias, Roca. Sí, y esperemos que no pase eso. No, claro. Sí, bueno, que estén bien, un abrazo. Requiere la colaboración de toda la comunidad escolar. Muchas gracias, Ricardo Campos, desde la Araucanía. Vamos con nuestras noticias, Monse. Así es, hasta el mes de julio fue aplazada esta alza de las cuentas de la luz. La medida busca un mayor plazo para poder cobrar la deuda con las empresas de la distribución eléctrica. Dani Linares, adelante, buenas tardes. Es importante recalcar aquello, con esta determinación no es que la deuda desaparezca, la deuda está y va a seguir creciendo en la medida que no se presente un plan para poder cancelar la deuda que tiene el Estado, esta vez con la distribución eléctrica. Ustedes recordarán que se congelaron las tarifas del año 2019 y hay una serie de factores que se han ido poniendo al día, particularmente con la generación, con el aumento de las tarifas en el último tiempo, pero el nivel de distribución todavía ese dinero no ha sido restituido a las empresas. Son 860 millones de dólares que se estima de deuda que tiene el Estado, una deuda que debe pagar cada uno de los clientes, por lo que va a haber un aumento en las cuentas de la luz. Esto estaba programado para el 1 de abril, sin embargo, el Ministerio de Energía ha tomado la determinación de aplazar la entrada en vigencia de este cobro adicional, esto en coordinación con la SEC, ¿no? Que es el ente que regula esta área en nuestro país, esta industria, y que finalmente le ha dado plazo al Ejecutivo para julio de este
este año poder presentar un plan en donde se pueda conocer cómo se va a traspasar esto a cada una de las boletas de los usuarios. Si va a haber subsidios de por medio, se le va a cobrar a todos por igual, por cuántos meses va a finalmente generar un alza con un costo fijo, en fin, todo eso debe estar en análisis y ha planteado el Ministerio de Energía que lo van a hacer en el breve plazo posible. Es decir, no se van a tomar hasta el mes de julio para presentar un plan. ¿Y por qué es importante aquello? Porque les decía, la deuda no se extingue, sino que todo lo contrario, va creciendo. Desde el 1 de abril en adelante se van generando intereses por el no pago de esta deuda, por lo que entre más antes esté este plan del Ministerio de Energía, menos será lo que debemos pagar. Si esto se va a realizar vía proyecto de ley o vía decreto, es una determinación que todavía no ha sido tomada. Conversamos con algunas personas sobre esto, particularmente el costo de la vida, donde varios servicios han ido al alza en el último tiempo por externalidades también que no están ajenas a nuestro país, pero también otros por situaciones coyunturales, como es el alza de las cuentas de la luz. Escuchemos. Subió la benzina, ahora dijeron que van a subir los huevos, la verdura, todo. ¿Encuentra que está caro todavía el sistema de la luz particularmente? Sí, todavía. ¿La cuenta de la luz más o menos cuánto le sale a Prox? Me salió 56 el mes pasado. Sabía de todo lo que va a subir. Pero ¿qué podemos hacer? Los gastos comunes, todo va subiendo. Entre 40 y 50 mil pesos mensual. No tenemos cómo hacer nuestros ahorros para poder paliar esta situación que nos enfrenta. Y es precisamente aquello lo que ha tomado en consideración el Ejecutivo para aplazar la entrada en vigencia de este cobro adicional. Es el costo de la vida y el alza de otro tipo de productos que se han dado en el último tiempo que hacen insostenible, ¿no?, para el presupuesto familiar seguir solventando alzas en servicios tan sensibles como es la energía eléctrica. Para aquello entonces se va a tomar un plazo, decía la ministra de Energía, razonable y lo más rápido posible. Adelantaban que gran parte del estudio técnico ya se ha realizado y esperan también tener avanzadas conversaciones con los parlamentarios en el caso de que esto requiera un proyecto de ley, que este sea de una tramitación expedita en el Congreso para contar ya con una herramienta clara que le pueda decir a los consumidores cuánto va a subir, por cuánto tiempo, el monto y si eventualmente se van a utilizar subsidios o el porcentaje de población que va a quedar exento del cobro. En fin, todo eso debe estar normalmente claro y ojalá lo antes posible para evitar que esta deuda siga creciendo en el tiempo por la acumulación de intereses. Tenemos declaraciones de las autoridades, las revisamos de inmediato. Hemos recibido de las propias empresas la solicitud de aplazar la puesta en vigencia de este ordenamiento, de esta instrucción. Toda la deuda es del consumidor y entendamos eso. Esta deuda tiene un componente alto de intereses producto de no haber hecho nada. Hoy día nos toca a nosotros enfrentar una solución a un tema que no se resolvió. Estamos trabajando en la determinación de la cuantía, de cómo va a ser el mecanismo, de tal manera que sea lo menos impactante o invasivo para la cuenta de cada uno de nosotros. Si aquí el tema, tú lo mencionabas antes también, Dani, es que no sigamos escondiendo la basura debajo de la alfombra. Porque en el fondo, claro, nadie quiere que le suba la luz, pero en el fondo, ojalá y el resorte del gobierno, no terminemos como sucedió hace un año, que se tuvo que subir la cuenta, un año y medio, casi un 70-60% por situaciones que competían no solamente al gobierno anterior, al que venía antes. O sea, se fue arrastrando una situación que nadie le puso el cascabel al gato y, claro, terminaron pagando los consumidores. Claro, se tuvo 5 años la luz congelada, pero en el fondo se va metiendo esta basura debajo de la alfombra, pero en algún momento eso revienta. La gran parte del monto de la deuda, del monto total de lo que se deuda, en este caso, a la sección de distribución de la generación eléctrica, son 860 millones de dólares. Gran parte de ese monto corresponde a intereses que se han generado por la no solución, ¿no?, que se ha ido acumulando en el tiempo. Por eso que esperan que al menos esta determinación se pueda tomar en el breve plazo posible. En el último cálculo realizado al cierre de la administración anterior, el viceministro de Energía, Álvaro García, calculaba un alza de 1.450 pesos por cerca de 24 meses para poder saldar esta deuda. Veremos si ese monto hoy día está de acuerdo con el nivel de deuda que va a ir aumentando en la medida que no se presente un plan al respecto. Por eso el tiempo apremia, pero no se puede esperar hasta julio porque eso va a significar que esta deuda sea mucho más grande y se tenga que subir mucho más la cuenta para todos los clientes. Muy bien, Dani, gracias por la información. Buenas tardes. Oye, ¿cómo llegó marzo? Este marzo sí que menos fue mal marzo. que le queda un día nomás a este caballero. Vamos a la pausa mejor. Volvemos de inmediato.
Bueno, les contamos que en Vilcún será velado el joven de 18 años que murió tras ser brutalmente agredido cuando estaba en una discoteca en Temuco. Sus agresores quedaron en prisión preventiva. Y Matías Gallegos nos entrega detalles. Matías, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es. Muy buenas tardes. Ha sido masivo el recibimiento para Joaquín, de 18 años, quien perdió la vida ayer luego de este brutal ataque que recibió a las afueras de un centro de recreación nocturna en la ciudad de Temuco. Ya lo ve en imágenes lo que ocurrió previo al fin de semana, cuando él se encontraba justamente a la salida de esta discoteca Sagitario en la avenida San Martín. Y es ahí entonces cuando tres individuos se acercan, comienzan a discutir y por razones que son de investigación ellos comienzan a pelear. En las imágenes se ve claramente cómo hay golpes de un lado a otro, pero en un lugar determinado lamentablemente un vehículo, un Nissan Qashqai, embiste a Joaquín dejándolo gravemente herido, y luego de aquello también, de esa acción violenta, la persona que lo agrede finalmente le propina una patada en su cabeza. Las lesiones que él recibió lamentablemente son de extrema gravedad, lo mantuvo con muerte cerebral de hecho por algunos días hasta el día de ayer, cuando luego de no haber respondido a los estímulos que se le practicaban en el Hospital Regional de Temuco, finalmente se constata su muerte. Evidentemente hay la necesidad de la familia de que se haga justicia. Las personas, recordemos que están involucradas en este hecho de violencia, fueron identificadas por carabineros, fueron detenidas, fueron formalizadas también, pero con la muerte de Joaquín de 18 años incluso se espera que se pueda reformalizar a los involucrados. Escuchemos justamente al tío de Joaquín, quien habló con 24 horas antes de esta despedida acá en la comuna de Vilcún. Escuchemos. No encontramos tranquilidad todavía en la situación. Obviamente que la justicia va a hacer un aporte, pero hay un vacío que no se va a llenar nunca más. Y estamos nuevamente ya al tanto de todo y esperando que la justicia se haga cargo de todas las personas involucradas en esta situación. De todas las personas que fueron parte o culpables de lo que ocurrió y que hayamos tenido este resultado trágico con Joaquín. Sí, palabras justamente del tío, quien habló antes de llegar acá a la ciudad de Vilcún, en donde se está realizando la despedida a Joaquín, de 18 años, un amante de los caballos, estudiante, ¿no?, del colegio Padre Nicolás de esta ciudad precordillerana, y en donde también estaba a solos días de recibir su título técnico, luego de haber estudiado entonces en este centro educacional. Él se encontraba, recordemos, al interior de este centro de recreación nocturna. Él, por razones que se investigan, evidentemente sale, comienza esta discusión con estas personas, y hay un hombre en particular que toma la decisión de, con su vehículo en marcha, embestir a este hombre que se encontraba entonces peleando con otra persona, y es ahí entonces cuando luego se encontraba tendido en la calle. Él recibe este impacto con el pie en su cabeza que lo deja con estas lesiones de gravedad. La autopsia se está realizando justamente en el Servicio Médico Legal de Temuco. Está la Fiscalía a la espera, bien digo, de esos resultados, para así ver la posibilidad de reformalizar a los autores de esta brutal agresión, quienes, insistimos, se encuentran detenidos. Escuchemos justamente palabras de la Fiscalía, quien habló durante esta jornada respecto a los delitos que se le imputan a estas personas que fueron detenidas. Escuchemos. El tribunal decretó, a petición del Ministerio Público y haciéndose eco de los antecedentes expuestos por este fiscal, la prisión preventiva de ambos imputados, quienes habrían tenido participación, uno de ellos, al arrollar de manera intencional a la víctima en la zona céntrica de Temuco, causándole lesiones, luego de lo cual otro sujeto le da una fuerte patada en la zona de la cabeza. Sí, son palabras justamente de la autoridad del Ministerio Público. Todo esto sigue en investigación. Recordemos entonces que esto ocurre previo al fin de semana, pero lamentablemente ayer entonces se constata la muerte de este joven de 18 años que se encontraba justamente en la ciudad de Temuco, que fue embestido con este vehículo. Luego, cuando se encontraba imposibilitado de defenderse, así lo entiende también la Fiscalía, recibe esta patada en su cabeza que lo deja con lesiones graves, y producto de eso entonces lamentablemente fallece el día de ayer internado en el Hospital Regional de Temuco. Qué lamentable noticia, Matías. Bueno, gracias por la información. Buenas tardes.
Y nos vamos al norte del país. En la región de Tarapacá fue detenido un hombre por la muerte de una joven conductora de aplicación en Valparaíso. El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo, cuando el imputado protagonizó un conflicto vial con la víctima. Mónica Holguín nos cuenta más desde Valparaíso, desde la región. Mónica, ¿cómo te va? Hola Andrés Monse, así es, un hecho que, como ustedes lo decían, ya se remontaba al día 19 de marzo y este sujeto cae justo 10 días después de cometer este delito. Es un conflicto vial que se da, como tantos que vemos, discusiones a veces por comportamientos en el manejo, pero que escala a un nivel de violencia mucho mayor y termina con la muerte de esta joven de 21 años, Camila Ponce. Todo ocurre el 19 de marzo, cuando esta joven transitaba y se desempeñaba como conductora de aplicación con un pasajero a bordo. Es él el testigo clave quien señala que este hombre, molesto por este conflicto vial, esta discusión que habían tenido, le lanza un objeto contundente al vehículo de Camila y posteriormente esta discusión escala un poco más allá en un momento en que se encuentran en un semáforo cuando transitaban por Avenida España entre Valparaíso y Viña del Mar, y este sujeto no solo la agrede, digamos, con golpes de puño, sino que además no detiene su marcha al ser enfrentado por esta joven por el daño que le había ocasionado a su vehículo. Este sujeto acelera, no solo dañándola, sino que arrollándola, arrastrándolo por varios metros y finalmente ella termina internada muy grave, en una condición muy grave de salud, y tras luchar 4 días por su vida en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, esta joven termina perdiendo la vida. A este sujeto se le estaban siguiendo los pasos desde el comienzo, desde el 19 de marzo que ocurre esto, se le encargó justamente diligencias a la CIP de Carabineros. Posteriormente se suma, cuando la joven lamentablemente fallece, pierde la vida, se suma a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que él lo tenía muy cercado, sabían dónde estaba, él había viajado inclusive a la localidad de Cochabamba en Bolivia y ellos justamente les estaban siguiendo los pasos, ya habían tomado contacto con la familia de este hombre, tenían identificado además el vehículo, habían tomado contacto con su familia justamente y habían ido a visitar viviendas que él tenía como domicilios fijados. Es ahí cuando finalmente cae, luego de volver de Cochabamba, porque se ve acorralado por la Policía de Investigaciones, vuelve a ingresar a Chile y es ahí en Colchane donde este hombre finalmente cae para ser controlada su detención durante esta jornada. Los invitamos a revisar declaraciones que tenemos de esta mañana. Él salió del país y dado que la policía lo tenía totalmente identificado dónde estaba, se le trató de persuadir que por el bien de él era mejor que se volviera, se entregara, entre comillas, muy entre comillas voluntariamente, porque acá no hay voluntario, porque en efectiva si no, era cosa de tenerlo en Bolivia y que pasara el tiempo necesario en una prisión boliviana hasta que fuera extraditado. Es alguien que ha incumplido la ley en innumerables ocasiones. Tenía 4 órdenes de detención pendientes y aún así manejaba un automóvil. Claro, un sujeto que finalmente es, como les decíamos, capturado, se le controla la detención durante esta mañana, una tranquilidad de alguna forma, después de lo que ocurre con la muerte de Camila, de tener al menos identificado a este sujeto, porque habían pistas muy vagas, algunos dichos, datos que llegaban, pero nada tan concreto, y finalmente 10 días después se logra dar con la identificación de este sujeto que es detenido. Finalmente mañana este hombre va a ser formalizado vía remota porque se encuentra en este momento en el norte de nuestro país, pero va a ser formalizado por el Tribunal de Garantía de Valparaíso. En este caso, que es realmente dramático porque esta joven pierde la vida luego de 4 días de estar internada en un conflicto vial que, ya lo decíamos, totalmente evitable. O sea, el comportamiento que tuvo este sujeto de no detener la marcha, de arrollarla, arrastrarla y luego fugarse, finalmente, bueno, termina con esta persona detenida. Tenemos más declaraciones, escuchemos. Se encontraba efectivamente en la ciudad de Cochabamba el día sábado recién pasado y justamente un trabajo de persuasión, de concientización de la responsabilidad que le genera este delito. El imputado reingresa al país el día de ayer en horas de la tarde. Tenemos ya la convicción de que la actuación de este sujeto es una actitud dolosa, al menos de homicidio. Estamos
revisando todos los antecedentes para dar cuenta si en ese homicidio hubo algún componente que tenga que ver con la condición de mujer de Camila. Claro, es una de las variantes que se va a ver justamente el día de mañana cuando sea formalizado, si va a ser formalizado por el delito de homicidio o por el delito de femicidio, que va a tener que decidirlo desde luego el Ministerio Público cuando este sujeto sea formalizado la jornada de este martes 31 después, ¿no?, de ocasionar la muerte a esta joven de 21 años en esta grave conducta al volante y después huir hacia el norte de nuestro país, Andrés Monse. Terrible, de verdad, lo ocurrido allá en la región de Valparaíso, y que la justicia haga su trabajo. Mónica Holguín, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. 35 minutos, vamos a hablar de economía, Monse, pero vamos, después de varios días consecutivos vamos a bajar los combustibles un ratito. Un ratito. Ya subieron, ya dolió el bolsillo. Hoy día fue llenar el estanque, me costó 20 lucas más, dolió, pero bueno, ya está. Iba a doler, iba a seguir doliendo. Menos mal se pospusieron las alzas en las cuentas de la luz. Pero vamos a hablar de desempleo, porque esta mañana el INE entregó cifras de desocupación que podríamos decir que este es el último trimestre, la última medición 100% del gobierno anterior. Y ahí uno también puede entender por qué el actual ministro del Trabajo, Tomás Rau, habla de una emergencia laboral en nuestro país. Una discusión que estuvo instalada durante los últimos 2 años, yo les diría, pero hoy día el gobierno ya la asume como una emergencia laboral. Algo que, claro, lo preguntamos al gobierno anterior y dicen, claro, la situación no es fácil, pero no para una emergencia. Recordemos que este gobierno se autodenominó como un gobierno de emergencia y se instala ese adjetivo también en materia laboral. Vamos con la primera estación que hemos preparado para entregar los números entregados hoy día por el INE. 8,3% de la desocupación diciembre-febrero de este año, que es más baja respecto a la de un año atrás, 8,4%. Pero nos vamos a detener en este número por 2 situaciones. La primera tiene que ver con temas de género. 94.000 ocupados más que 12 meses atrás. La cantidad de trabajadores hoy día laborando en Chile, hombres y mujeres, tenemos 94.000 más que 12 meses atrás. Es un crecimiento un poquito más bajo del que traía nuestra economía, pero este crecimiento, estos 94.000, tiene 2 elementos bien importantes. El primero, que la totalidad son mujeres. De los 94.000, todos son mujeres. Incluso hay menos ocupados hombres respecto a 12 meses atrás. Pero, uno podría decir, claro, es una buena noticia para las mujeres, pero la diferencia del desempleo entre hombres y mujeres sigue siendo grande. El desempleo de las mujeres es de 9%, de los hombres 7,8%. El de las mujeres va cayendo, el de los hombres va subiendo, pero la brecha sigue siendo amplia. Y un número que vamos a revisar después. Llevamos más de 3 años con el desempleo sobre el 8%, lo que preocupa. Vamos con la siguiente estación, porque estos 94.000 empleos ocupados más respecto a 12 meses atrás también se descomponen de otra forma que traen mala noticia derechamente. ¿Por qué? Porque son 25.000 ocupados más formales, pero casi 70.000 informales. Esta es la tercera medición que la generación de trabajo, los nuevos puestos de trabajo son más informales que formales. Lleva mucho tiempo, y es una buena noticia, dentro de lo no positivo que era el mercado laboral, que no traía muy buenas noticias, pero de lo bueno era que se estaba generando mucho más empleo formal. Se rompe esa tendencia y vemos que la informalidad pasa el año pasado de 26,1% en esta misma fecha a 26,5%, un crecimiento pequeño, pero se marca una tendencia de 3 meses. 1 de cada 4 trabajadores en Chile es informal. Justamente de estos temas, sobre todo el tema de la brecha de género y cómo se ha intensificado la contratación de mujeres, sobre todo en lo informal. Lamentablemente, le preguntamos al economista Juan Bravo, escuchemos sus palabras. La creación anual neta de empleo fue eminentemente femenina, ya que de hecho la creación de empleo de los hombres está virtualmente paralizada. Con todo, si bien el empleo de mujeres aumentó en poco más de 95.000 empleos en el último año, lamentablemente la mayoría de ese aumento de empleo de mujeres es informal, ya que de hecho el empleo informal femenino aumentó en casi 56.000 personas, con lo que el 58,3% de la creación de empleo de mujeres en el último año fue informal.
Y otro elemento que también no es tan positivo, por eso que algunos elementos de esa emergencia laboral, claro, ese adjetivo es bien discutible, pero hay algunos elementos, y todos así lo subrayan, de que la situación laboral en Chile no es positiva hoy día, sobre todo en otro factor, que es el que vamos a poner ahora arriba de la mesa. El total de empleo generado en los últimos 12 meses también es subempleo. ¿Qué significa un subempleo? Son personas, claro, que encuentran un trabajo, pero que trabajan menos horas de las que quisieran. Por ejemplo, ellos están dispuestos a trabajar jornada completa, pero encuentran un trabajo de media jornada. Por eso se denomina subempleo. Y también puede ser personas que encuentren, claro, un empleo de jornada completa, pero ese empleo es de menor calificación. Una persona que puede tener estudios superiores completos o estudios de educación media completa, universitarios, pero encuentra un empleo de menor calificación. Por eso se denomina subempleo. Y vamos con la última lámina, porque estos son los números que más preocupan. Algo les mencionaba yo al inicio. Llevamos 27 meses, casi poco más de 2 años, en que lidera el subempleo respecto al empleo normal, entre comillas. Y llevamos 3 años, para ser más exacto, 38 meses, 3 años y 2 meses, con desempleo sobre el 8%, Monse. Aquí se instala la preocupación respecto al momento del empleo en nuestro país. Claro, el gobierno habla de una emergencia laboral, una discusión que está instalada hace rato. Algunos economistas dicen no es para tanto, la situación del empleo no es positiva. No sé si para hablar de una emergencia. Ahí está, claro, hay una discusión política y mañana hay cifras de crecimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sigamos hablando de economía. Vamos a aterrizarlo, pero en una cosa quizás más pedestre. Ojalá. El Día de la Madre. Muy Hay importante, preocupación en el comercio por los efectos que podría tener toda. El Día de la Madre, después de la Navidad, el mejor día. Es el mejor día para el comercio. Y hay todavía cierto temor en el rubro, por cierto, porque toda la situación internacional, el alza de los combustibles, la situación de la economía internacional pueda redundar entonces en lo que se vende, lo que no se vende y lo que ocurra comercialmente para el Día de la Madre. ¿El regalón de las madres? José Ignacio Atenas. Nachito, ¿cómo le va? El regalón de mamá. Así es, muy buenas tardes. Claro, ahora es el comercio el que enciende la alarma respecto a una suerte de tormenta perfecta que ha estado ocurriendo en las últimas semanas y tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con el valor del dólar, que lo hemos tenido también por sobre los 900 pesos y por sobre todo también el encarecimiento que han tenido los fletes internacionales. Se habla de un crecimiento en los precios, un aumento, bien digo, de los precios en torno a un 20% que comienza a impactar, por ejemplo, a todos los productos que son importados en nuestro país. También nos decían que hay preocupación porque si hoy se comienzan a hacer algunos pedidos internacionales, estarían llegando en torno a un mes y medio más y podría afectar, por ejemplo, lo que ocurre con el Día de la Madre, que también es una de las fechas más importantes para este sector, y varios hemos estado conversando durante esta jornada acá, por ejemplo, en Mall Paseo Santa Filomena, con algunos locatarios que nos hablaban que por ahora están tratando de absorber buena parte de lo que son estos costos que obviamente han visto ya reflejados al momento de solicitar algunos productos al exterior, y otros nos decían que vieron un poco el panorama y aprovecharon la oportunidad y hicieron una compra más bien grande para tratar de abastecer por lo menos durante el primer semestre, pero también son sinceros diciendo que están viendo esta situación día a día para ver cómo evoluciona, que si bien por ahora están absorbiendo buena parte de estos costos, bien digo, lo más probable es que en el tiempo no sea tan sostenible. Por lo tanto, es ahí donde está la preocupación y sobre todo de cara a lo que pueda ocurrir, también lo decíamos, para el Día de la Madre, que es una de las fechas más importantes, en donde ellos esperan no subir los precios, pero tampoco pueden prometer que no van a tomar esa decisión. Tenemos declaraciones de locatarios, hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nos comentaron que el primer semestre va a estar cubierto, esperamos que el segundo también esto se calme por el tema también de la guerra, que también afecta. Entonces, terminando eso, esperemos que se puedan mantener los precios, pero de momento nosotras principalmente queremos mantener este primer semestre con los precios que tenemos ya fijados. Con el alza del dólar está pegando fuerte todo lo que es traslados, todo lo que es la mercadería. Sí, se nota, esto se nota bastante. Un panorama que no solo afectaría al sector del comercio, sino que también podría dar otro golpe al proceso inflacionario que vive nuestro país. Ya vimos cómo hace algunos días nada más el Banco Central elevó las proyecciones para la inflación de este 2026 y no descartan desde la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, que estos incrementos, este shock que viene desde el exterior, principalmente con estos fletes que han tenido un incremento cercano al 20% también, puedan tener un golpe obviamente a lo que tiene que ver con
el IPC en nuestro país. También hay preocupación por lo que ha ocurrido en estas últimas horas también con el valor del petróleo, que se mantiene por sobre los $100 el barril. Esto principalmente respondiendo obviamente al conflicto internacional que se ha estado desarrollando en las últimas semanas, y es ahí donde también hay preocupación por parte de los especialistas, considerando todos estos choques que están llegando en materia internacional y que podrían estar dándole un fuerte golpe a nuestra economía. Conversamos con expertos y esto fue lo que nos dijeron. La incertidumbre de la situación externa, el cierre del estrecho de Hormuz, el alza de los precios del petróleo y por lo tanto de los combustibles para el transporte amenazan los valores que estamos viendo hoy día y podríamos ver nuevas alzas. Desde el punto de vista local, esto evidentemente impacta en primer lugar el costo de las importaciones, el costo al que llegan a nuestro país, y por lo tanto eso puede significar una presión. Un panorama que va a depender principalmente del escenario internacional. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto para ver también cuánto es el impacto que finalmente puede resentir nuestra economía, bien digo, y también, por cierto, el comercio. Así es. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Nachito, el regalón de mamá. Que les vaya muy bien, que tengan bonita tarde. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por informar.